Muy buenas, sed bienvenidos a un nuevo vídeo sobre estos temas que estamos viendo de historia de la Iglesia medieval, y llegamos al último, al tema 12, lo que se conoce en historia de la Iglesia como el cisma de Occidente, y se conoce así para distinguir de lo que fue el cisma de Oriente. El cisma de Oriente, sabéis que fue la separación de la Iglesia oriental y occidental en 1054, a partir del patriarca de Constantinopla, Miguel Celurario, y aquel cardenal de la Iglesia, Hugo da Silva Cándida. Bien, el cisma de Occidente es otra cosa totalmente diferente, es un problema dentro de la Iglesia occidental, con la escisión de la Iglesia en dos obediencias, ante una doble elección papal. El problema surge a la muerte, como vimos del tema 11, del Papa Gregorio XI. El colegio cardenalicio sigue con la rémora de Aviñón, tiene una mayoría de miembros franceses, y el pueblo de Roma, viendo esa mayoría de cardenales franceses, quiere que se elija un obispo romano, o al menos italiano. ¿Por qué? Para evitar que el nuevo papa se marchara de nuevo a la ciudad de Aviñón. Bien, comienza esa elección y hay dificultades porque el pueblo se subleva, entra en el palacio, amenaza a los cardenales diciendo que quieren un papa italiano, romano lo volemos, decían, o al menos italiano. Bien, los cardenales se sienten presionados, se sienten amenazados, y bueno, no hay una figura que los una a todos, y finalmente eligen al arzobispo de Bari. Pero hay un problema, que el arzobispo de Bari no es cardenal, no está en el cónclave, y hay que ir a Bari a decirle que si acepta el cargo. ¿Cuál es el problema? Que la sublevación del pueblo es cada vez mayor, y aquí surge, y perdonad un poco porque es de risa, es un poco pasillo de comedia lo que voy a contar ahora, porque es un poco anecdótico, ¿no? Y es que los cardenales no saben qué hacer, tienen mucho miedo, porque además los cardenales han sido amenazados de que o eligen un papa romano o les cortan la cabeza, así de claro, ¿no? Bien, entonces, bueno, tienen que ir hasta Bari, y los italianos están diciendo que la elección sea ya. Finalmente le piden a uno de los cardenales mayores, Tedelchi, que él simule que ha sido elegido papa. Él dice que ni hablar, que no se va a poner la tiara pontificia, que él no va a simular nada. El cardenal Orsini le dice al pueblo que se calme y que marchen a San Pedro para ver al nuevo papa. El pueblo entiende que el papa ha sido elegido el cardenal de San Pedro, que es Tedelchi, y existía una norma, no escrita, pero bueno, lo hacían, y es que cuando un cardenal era elegido papa, todo el mundo marchaba a su casa y la expoliaba. Le robaban todo, lo destruían todo y se lo quitaban todo. Bien, el cardenal, viendo que le van a hacer a su casa y que no es elegido el papa, pide por favor que no. Bueno, un poco un pasillo de comedia total, que al final ya la gente está entendiendo que no ha sido él, y un cardenal francés que habla muy mal el italiano dice que es el cardenal de Bari, pero lo entienden que es un francés el que han elegido, con lo cual se vuelven a sublevar. Al final ya todo queda aclarado, y al pueblo entiende que es el cardenal de Bari. No están contentos, pero bueno, ya al final lo acaban aceptando. El arzobispo de Bari, acepta el nombramiento y toma el nombre de Urbano VI. Aquí viene el problema. En un primer momento parece ser que todos aceptan esta elección, menos el cardenal Orsini, porque él quería ser el papa y no lo habían elegido. Pero todo el mundo acepta esta elección. ¿Pero qué sucede? Que Urbano VI, cuando toma el poder, cambia radicalmente de actitud. Se convierte en un déspota maleducado, amenazando a los cardenales constantemente, insultándolos, diciéndoles que le van a quitar todas las prebendas, que lo van a echar. Total, un hombre que pierde totalmente el norte, absolutamente el norte. Y los cardenales se encuentran con un problema. Bien, aprovechando que es verano, que hace mucho calor y demás, le piden permiso al Papa para marcharse fuera de Roma y quitarse de en medio de ese calor, y se marchan a la villa de Fondi. Y allí los cardenales se reúnen diciendo que son un nuevo cónclave,
que ellos no han tenido libertad a la hora de elegir al Papa. Y como no han tenido libertad, quieren hacerlo ahora de forma libre. Y entonces se elige un nuevo Papa, que es el Papa Clemente VII. ¿Qué sucede? Los dos papas se excomulgan y la Iglesia se divide. ¿Cuál es el problema? El problema, podéis decir, bueno, esto lo hemos visto muchas veces, dos papas, el papa, el antipapa, sí, pero aquí hay un problema, y es que en esos momentos donde ha habido dos papas y demás, la Iglesia ha tenido muy clara cuál era el papa auténtico, cuál era la sucesión apostólica. ¿Cuál es el problema aquí? Que la cosa no está tan clara. La cosa ya no está tan clara. Y la Iglesia se divide en dos obediencias durante 40 años, con el grave problema que supone esto para la historia de la Iglesia. Bien, grave problema, ¿por qué? Pues porque no se sabe cuál es el Papa auténtico. Cada nación, por cuestiones políticas, va a tirar para un lado. ¿Por qué? Porque Clemente VII se va a marchar a Aviñón y Urbano VI se queda en Roma. Claro, el rey francés, ¿a quién va a apoyar? Al Papa de Aviñón, Clemente VII. Los emperadores alemanes, ¿a quién? Al Papa de Roma. España, cuando suba al poder Benedicto XIII, el Papa Luna, pues lógicamente al Papa de Aviñón. Incluso los santos se van a dividir. Santa Catalina de Siena va a ser seguidora del Papa de Roma, pero San Vicente Ferrer, que es tan santo como Santa Catalina de Siena, va a seguir al Papa de Aviñón. Las órdenes religiosas se dividen. Habrán superiores, seguidores del Papa de Roma, superiores seguidores del Papa de Aviñón. Con lo cual, imaginaros un poco lo que está sucediendo. La Iglesia totalmente dividida de verdad. Bien, entonces hay que solucionar el problema. Hay distintas propuestas de solución. De tal manera que se reúnen 1408, 29 de junio, 6 cardenales del Papa de Roma, 6 cardenales del Papa de Aviñón, y se reúnen para intentar solucionar el problema. Bien, en este momento las dos cortes han seguido trabajando. El Papa de Aviñón en este momento es Benedicto XIII, el Papa Luna, el Papa español, y el Papa de Roma es el Papa Gregorio XII. Han ido muriendo los papas anteriores, se han hecho los cónclaves y todo igual que siempre, pero dividido en dos bandos. Bien, se reúnen las dos cortes, 6 cardenales por cada lado, y piden un concilio universal, 25 de marzo de 1409. Se pide al emperador que vaya, de distintas delegaciones de los distintos países. Bien, se reúne el cónclave, a pesar de que el emperador niega que esto se pueda hacer, las distintas cortes también, pero al final se reúnen en cónclave y declaran que la sede de Roma está vacante y nombran un nuevo papa. El papa nuevo es el cardenal de Milán, Pedro Filargis Alejandro V, un papa de origen griego, un papa que además va a morir pronto, tuvo un año, y le va a suceder el papa Juan XXIII, 17 de mayo de 1410. Abro un paréntesis, no me he equivocado, Juan XXIII, es verdad que tenemos un papa Juan XXIII en el siglo XX, pero fijaros lo importante que va a ser este tema, que desde 1410 hasta siglo XXI, segunda mitad de los años 50, nadie toma el nombre de Juan. ¿Por qué? Pues porque hay un pequeño problema con todo esto. Y entonces hasta que llega el Papa Roncalli y él dice Juan XXIII, pero hasta entonces nadie va a elegir ese nombre. Bien, pues os he hecho un pequeño cuadro para que veáis un poquito cómo va esto. Ahí tenéis el cuadro y demás de los papas. Bien, sigue el problema. Sigue el problema, no, perdón. Se ha agudizado el problema. Ahora no tenemos 2 papas, ahora tenemos 3. Tenemos Gregorio XII, Papa de Roma, tenemos Benedicto XIII, Papa de Aviñón, y tenemos a Juan XXIII, Papa de Constanza. Perdón, Papa de Pisa. Bien, pues hay que dar una solución. El emperador, del momento, el emperador Segismundo, habla con el Papa de Pisa, con Juan XXIII, y le pide que convoque un concilio. Un concilio donde pide que se presenten los 3 papas, que renuncien
y que se elija un papa que una a toda la Iglesia. Bien, Juan XXIII convoca ese concilio y sucede una cosa, y es que el papa pensaba, Juan XXIII pensaba que iban a dimitir los tres, pero que él sería elegido nuevo papa. Y para ello habría que haber una votación que él pensaba que iba a ser por persona. Al final la votación se elige por países, por naciones. Inglaterra, que englobaba Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales; Italia, con la península y las islas mediterráneas; Alemania, el imperio, el norte y el centro de Europa; Francia y los reinos hispanos. Bien, viendo esto, el Papa Juan XXIII abandona el cónclave, porque no iba a suceder lo que él pensaba. Y ahora nos encontramos con un problema: un concilio acéfalo. No hay una cabeza en ese concilio. ¿Quién dirige el concilio? Bien, 6 de abril de 1415 se aprueba un decreto. El decreto es conocido con el nombre de Sacrosanta. Se declara que el concilio de Constanza representa a la Iglesia universal y que esa Iglesia ha recibido el poder de Cristo. Por lo tanto, todos tienen que estar bajo el poder bajo el poder del concilio, incluido el Papa. Y de esta forma se puede abolir el cisma de poner a los tres papas y nombrar un papa nuevo. Proclamada esta supremacía, el concilio juzga a los tres papas y depone a los tres papas, aunque el Papa Gregorio XII va a dimitir por el bien de la Iglesia. El Papa Benedicto XIII va a huir de Aviñón y del concilio y se va a marchar a Peñíscola, donde morirá. Sabéis que él morirá pensando que es el auténtico papa. Por eso en español hay un dicho popular que dice: se mantuvo en sus 13. Viene del Papa Benedicto XIII. Él siempre pensó que era el papa legítimo. ¿De acuerdo? Un dicho que utilizamos muchas veces. Bien, ¿qué sucede? Tenemos un problema grave. Hemos resuelto, o podemos resolver, el problema de los tres papas, pero hemos abierto una puerta peligrosísima: el conciliarismo. ¿Qué es el conciliarismo? El conciliarismo es esa teoría por la cual la Iglesia, o algunos teólogos de la Iglesia, defienden que el concilio está por encima del Papa. Esto es una teoría que surge en la Edad Media y que surge ante una pregunta que se hacen los teólogos: ¿qué sucede con un Papa hereje? Pensemos, al Papa se le va la cabeza y le da por decir herejías. ¿Quién juzga al Papa? Y esto es un problema. Esto, que es una cuestión teórica, va a estar durante toda la Edad Media, simplemente como posibilidad. Entonces nace la teoría conciliarista. El concilio está por encima del Papa, luego el concilio puede juzgar al Papa. Todo esto es teoría durante 3-4 siglos. Pero ahora nos encontramos con un problema: que lo que era teoría, lo que era una discusión, se convierte en práctica. Decreto Sacrosanta, el concilio por encima del Papa. Por primera vez en la historia, un concilio por encima de un Papa. Es verdad que es una situación muy difícil, una situación complicadísima, con tres papas, la Iglesia totalmente dividida, pero se ha abierto una puerta muy peligrosa, puerta que luego van a utilizar sobre todo los protestantes. Bien, finalmente se llega a un acuerdo, se elige un nuevo papa. Ese nuevo papa es Martín V, que es el papa que va a unir la Iglesia de nuevo. Los tres papas quedan depuestos y se nombra a Martín V. En ese concilio de Constanza, además del decreto Sacrosanta, se da otro decreto, se conoce con el nombre de Frequens. Y este decreto, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente pide que haya un concilio cada 7 años para revisar cómo va la Iglesia. Bien, 1423 serían los 7 años del concilio anterior. Martín V reúne al concilio en Pavía. ¿Qué sucede? Que no va casi nadie. Entonces el Papa lo que hace es desconvocar el concilio. 1430, otros 7 años, se vuelve a convocar el concilio, pero esta vez en Basilea, una ciudad que tenía otros intereses
que Roma. Roma estaba por el tema de los husitas y demás, en Alemania querían una reforma de la Iglesia. Y aquí sí se presentan una serie de cardenales y de eclesiásticos para el concilio. El papa del momento, el papa Eugenio IV. Eugenio IV, 1431, da 2 decretos con el mismo nombre, Quoniam Alto. El primero es de noviembre de 1431, donde pide que se suspenda el concilio, porque hay poquita gente, aunque lo deja en manos de su legado, el cardenal Cesarini. El segundo es de diciembre del mismo año, donde ya no lo deja en manos del legado, sino que dice que hay que suspender el concilio. El concilio de Basilea dice que, bueno, que el que decide lo que hacer con ellos son ellos mismos, es decir, conciliarismo. El Papa no nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer, si nosotros lo decimos al Papa. Por tanto, siguen haciendo lo que tenían que hacer. Es más, comienza una discusión sobre el conciliarismo, pero continúan las obras del concilio. El Papa Eugenio IV no está de acuerdo con lo que está sucediendo y además se encuentra con un problema. El emperador bizantino del momento, Juan VIII, pide ayuda al papado contra los turcos y envía 2 legados al Papa. El concilio le dice al emperador que vaya a Basilea o a Aviñón. El Papa dice que Udine o Florencia. Y finalmente, por un decreto, el Papa cierra el concilio de Basilea y lo traslada a Ferrara. ¿Pero qué sucede? Que la mayoría de los que están en el concilio se niegan a marcharse. Es más, se declaran en rebeldía, declaran el conciliarismo y hacen un cónclave y nombran a un nuevo papa, Amadeo VIII de Saboya, con el nombre de Félix V. ¿Qué sucede? Que la Iglesia viene de 40 años de un cisma. La Iglesia está cansada. El emperador, los reyes están muy cansados de toda esta lucha, con lo cual nadie hace caso a lo que ha hecho el concilio y nadie hace caso a ese nuevo papa Félix V, sino que se mantiene el papa Eugenio IV. Pero sí es verdad que esto que hace el concilio de Basilea va a abrir más puertas. El clero francés emite la pragmática sanción, por la cual se aceptan las ideas de Basilea, se pide que haya concilio cada 10 años y se pide los derechos de la Iglesia francesa. Además, Alemania también tiene un roce con el Papa, sobre todo porque el Papa ha depuesto al arzobispo de Trèveris y de Colonia, y hay una lucha también entre Alemania y el papado. Al final, el Papa llegará a un acuerdo con el emperador Federico III, por el cual son restituidos los obispos de Trèveris y Colonia, se pide que haya algún concilio alguna vez en territorio alemán y se pide que los decretos de Basilea se mantengan. Bien, el Papa ha conseguido que el concilio se traslade a Ferrara y allí van el emperador, va también el patriarca de Constantinopla, va el arzobispo de Éfeso, de Kiev y de Nicea y 70 obispos. Ese concilio de Ferrara se va a transferir a Florencia, donde va a haber un acuerdo entre todas las iglesias. Y después del acuerdo con los griegos, se llega al mismo acuerdo también con los armenios y los jacobitas de Egipto y de Etiopía. Finalmente, se traslada a Roma, donde los caldeos, maronitas y jacobitas van también a firmar un acuerdo. Bien, todos estos acuerdos son teóricos. Constantinopla tiene los días contados. Cae en manos de los turcos y el pueblo pues decide preferir el turbante a la tiara pontificia. Y aquí terminamos todo este temario de historia de la Iglesia medieval que hemos estado viendo con estos 12 temas. Segunda mitad del siglo XV, que acabamos de ver, es el tránsito entre la Edad Media y la moderna. La Iglesia durante 1000 años había tenido un papel protagonista. Ahora hay nuevos horizontes. La Iglesia tiene luces y sombras. La Iglesia, que era un único cuerpo,
va a salir herida de todos estos problemas. Va a aparecer el humanismo, el renacimiento, etc. Y la Iglesia va a ser cada vez más marginada y van a aparecer las iglesias nacionales. A los reyes les interesa que la Iglesia pueda ser manejada por ellos. Y se intenta una reforma de la Iglesia, lo que pasa es que los papas la van a ir dilatando. En el momento en que la Iglesia necesita grandes personajes, estos no aparecen. Va a haber dos acontecimientos importantes. 29 de mayo de 1453, Constantinopla cae bajo las manos del turco. 31 de octubre de 1517, Lutero proclama sus 95 tesis en Wittenberg. En medio, 12 de octubre de 1492, descubrimiento del continente americano. Bien, pues todo esto da origen a lo que algunos historiadores llaman como el otoño de la Edad Media. Se abren las puertas a la Edad Moderna y a un nuevo periodo de la historia de la Iglesia que va a comenzar con una ruptura, con una división, la Reforma protestante y la Reforma anglicana. Pero bueno, eso ya es algo que pertenece a la época moderna y lo veremos en otros vídeos. Saludos.